quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Con esta unción fue creciendo, viendo la necesidad de tantas almas perdidas, sin caminos por andar. Y así pasaron los años, concretó su decisión, consagrándose a tu lado, Dios de milagro y de amor. Buenas noches, América, bienvenidos a este programa nuevamente. Vamos a comenzar como siempre en este día a consagrarlo a la Virgen María. Hoy nos acompaña la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Consagramos a la Virgen. Hoy en la parroquia se coronó la imagen de la Virgen de San Nicolás en el 2009, un 31 de octubre, ¿no? Vamos a consagrar a ella este programa para la gloria de Dios, para bien de muchas almas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como dijo el Padre, hoy un día muy especial para San Vicente Pallotti, un día como hoy, un 31 de octubre del año 2009, la imagen que está en el templo de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás fue coronada por el nuncio apostólico, bueno, una gracia nuncio muy apostólico grande. Adriano Bernardini, que fue nuncio apostólico de Argentina y después fue nuncio apostólico de Roma, estando el Papa Benedicto XVI. Realmente tuvo una gracia muy grande de que él coronara la imagen parroquial. Así es. Bueno, hablando de la Virgen, vamos a ir ya compartiendo con ustedes, como ya lo hicimos el jueves pasado, el programa de la Virgen con la visita de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, la imagen peregrina que nos visita como cada año. Hace 23 años que está viniendo la Virgen del santuario. Ya muchos años, así que como siempre la recibimos. Bueno, va a llegar el 3 de noviembre y se va a quedar hasta el 1 de diciembre. La vamos a esperar como todos los años, como muchos años lo hicimos, allá en la entrada de la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ruta 205, que llega a las 18:30 horas, en caravanas de autos, y que están todos invitados, quienes tengan vehículos, a acompañar a esta imagen que va a ser traída directamente del santuario. Y a las 19 horas también, quienes no pueden participar de la caravana, nos encontramos en la Escuela 26, que es una escuela que queda a unas cuadras de la parroquia. A las 19 horas ya salimos en procesión caminando, a pie, desde esa escuela hasta la parroquia, acompañando esta imagen en procesión, rezando el rosario, así que están todos invitados. Y a las 20 horas la Santa Misa. Hay un programa diario para acompañar a la Virgen en la parroquia que comienza el 3 de noviembre al 1 de diciembre. Todos los días a las 8:30 horas se va a rezar el Rosario de la Aurora. Y a partir de esa hora el templo ya va a quedar abierto hasta las 22 horas para que
todos puedan ir a visitar a la Virgen en estos 30 días que va a estar. Pero estén atentos, hay un programa porque la Virgen va a salir de visitas, así que vayan informándose, ¿sí?, de este programa que va a estar publicado en todos los medios para que lleguen a la parroquia y encuentren la imagen. Si bien va a estar la otra imagen que está coronada por el nuncio apostólico, que es la pequeña que queda en la parroquia, pero la imagen peregrina es la que sale de visita a muchas parroquias de alrededor, así que estén atentos a ese programa. También otro de los avisos es que mañana ya está, vamos a seguir con esto de la Virgen. Quienes quieran anotarse, ¿sí?, para reservar el lugar, pueden comunicarse a la parroquia, que es el 2227 15 50 47 94. Ese es el número de teléfono. Si bien es un celular, no se manejan por WhatsApp, así que directamente en llamadas, y si no, por mail, parroquia San Vicente Pallotti p@yahoo.com.ar, y si no, también pueden mandar mensajes por el perfil de Facebook Obra de Amor por los que Sufren, y por los diferentes canales que tenemos para comunicarnos pueden ya ir reservando los lugares. Salen micros de Lobos, de Cañuelas, de La Plata, de General Belgrano, de Monte, así que hay micros para todas las personas de alrededor, de Córdoba, de Capital Federal, así que pueden comunicarse en la parroquia, y de la parroquia les van también a brindar los teléfonos de los coordinadores de cada micro según la zona, así que pueden ya ir reservando con tiempo el lugar para que puedan acompañarnos a San Nicolás, ¿sí?, al regreso de la Virgen a San Nicolás el 1 de diciembre, donde se acompaña esta imagen con los colectivos hasta la capilla San Cayetano, allá en San Nicolás, y a partir de esa capilla vamos costeando todo el río, rezando el Santo Rosario hasta el santuario, donde el Padre a las 12 celebra la Santa Misa por los enfermos, y vamos en procesión, ¿sí? Ya lo dije recién, que vamos rezando por la ribera del río, y luego la Santa Misa por los enfermos allá en el santuario. Así que quienes quieran participar de esta hermosa actividad que se hace ya hace varios años, pueden comunicarse por todas las vías que recién les dije para reservar el micro. Y otro aviso importante: mañana tenemos la misa de Mater Fátima, que es transmitida el Día de Todos los Santos también, si acá el Padre me va dando información. Día de Todos los Santos, misa de Mater Fátima en reparación al Sagrado Corazón de Jesús a las 13 horas, que es transmitida por el canal de Mater Fátima, 13 horas Argentina. La misa, la celebra desde San Vicente Pallotti. Quien quiera participar, es una misa abierta y es transmitida por el canal de YouTube del canal de Mater Fátima Mundial a las 13 horas en punto. Junto con la misa se hace luego la adoración eucarística, pequeña adoración eucarística, con las oraciones propias de reparación, de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. También tenemos la misa de sanación ya del mes de noviembre. Vayan agendando: domingo 10 de noviembre a las 11 horas, miércoles 13 de noviembre a las 15:30 horas y domingo 24 de noviembre a las 11 horas. Esas ya son las misas establecidas del mes de noviembre, así que los esperamos. Antes de una pausa, saludamos a todos los oyentes de este programa, ¿no? Hay mucha gente que está continuamente, ¿no? La doctora Olga, Guillermo Holguín de Mendoza, la familia Ruggiano, la familia Bellingieri, toda esta gente, ¿no? Acá inclusive también un gran locutor que nos acompañó mucho tiempo, Alexi, también escucha este programa, Bernardo. La gente de Alberti también, quienes nos acompañan siempre, también del otro lado, Daniel López, la gente de La Plata, de todas las comunidades vecinas, y que toda la familia espiritual que siempre apoya escuchando este programa desde el otro lado, la gente de Córdoba, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Canadá, ¿de dónde más, Padre? De España, mucha gente de España ahora, ¿no? Gente muy cercana, ¿no?
Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y gracias por estar siempre del otro lado. Y toda la gente que hoy no puede escuchar el programa en vivo, los invitamos a recorrer el canal de YouTube, que es subido ahí en ese canal, Obra de Amor por los que Sufren, y también en el perfil de Facebook y de Instagram están los enlaces, y en la página de obradeamorporloskesufren.com.ar. Desde el día en que nací, tu mirada estuvo en mí. La presencia de tu amor completó mi corazón. Cuando un día me perdí, me alejé, me confundí, y en lo oscuro del dolor me sumergí, Señor. Jesús, te necesito, cura ahora mis heridas, transforma hoy mi vida, protégeme, Señor. Apiádate, Señor. Cada día yo sentí que despacio me alejaba y bajaba la mirada para no enfrentar mi error. Pero pude verte al fin, mi esperanza y mi desvelo tuvo respuesta en el cielo, y tu perdón llegó hasta mí. Jesús, tú eres mi amigo, te entrego mis pesares, el peso de mis males, aliviame, Señor. Jesús, salva mi alma, tu paz es mi plegaria, contágiame tu calma, oh Padre celestial. Jesús, perdón te pido, mi ser está en tus manos, espero aquí un milagro. Apiádate, Señor. Oh Padre celestial. De niño él tuvo un sueño que marcó su corazón. Quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor. Bueno, ya en este segundo bloque vamos a presentar a nuestro invitado muy especial con un tema muy importante que seguramente ha preparado
El padre es el padre Hernán Sánchez, y hoy nos va a hablar sobre Halloween o el triunfo de la vida. Buenas noches, padre, bienvenido. ¿Nos escucha? Sí, yo sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien, padre, buenas noches, hermano. Bueno. Bueno, padre, Buenas noches, padre. Y toda la audiencia, bueno, todo el equipo de la radio. Bueno, padre, una gracia muy grande volver a tenerlo en este programa. Bueno, nos ha preparado un tema muy importante para hoy, para concientizarnos sobre esta fecha que lamentablemente, bueno, se está propagando siempre por todo el mundo. Así que bueno, lo escuchamos, padre, no queremos quitarle tiempo, tenemos media hora de programa, un poquitito más, así que lo escuchamos, padre. Bueno, les cuento que yo estoy casi aterrizando acá en el Pago, como decimos en Argentina, yo en Salta, después de haber estado unos meses en México, en una de las comunidades. Y bueno, en realidad también mi idea, como siempre lo hemos hecho en otras ocasiones, es poder conversar, así que cuando ustedes quieran interrumpir, hacer alguna pregunta, acotación, yo digamos no he preparado propiamente una exposición, una conferencia, sino que bueno, he estado un poquito repasando como para poder compartir, quizás desde otra perspectiva. Algo me comunicaba con el padre René en este sentido, ¿no? Yo le decía cuando él me consultaba sobre qué título ponerle a esta conversación, entonces bueno, yo le decía Halloween, el triunfo de la vida. ¿Por qué? Porque ciertamente es una fecha que nos pone muy en alerta por todo lo que significa esta invasión, por llamarle así, cultural y religiosa, ya que desde hace varios años, varias décadas, se va imponiendo en la sociedad con esta forma de celebrar, por llamar así, aunque con la oscuridad que suele llevar, no sé si celebrar es el título, pero bueno, se suele hacer algunas prácticas casi incluso cultuales en la sociedad, en la familia, y se podría decir que los que somos más o menos de la generación del padre René somos, como saben ya los de la comunidad y muchos quizás de los oyentes recordarán, compañeros de ordenación, que si Dios quiere vamos a cumplir también 30 años, 3 décadas de ordenación sacerdotal. Y bueno, uno es partícipe y observador de lo que se va viviendo, y nosotros es como que vimos imponerse en la sociedad este desborde que ahora está de Halloween, con sus imágenes oscuras de, bueno, calaveras, calabazas, arañas, disfraces, fantasmas y todo lo demás, ¿no? Y que sobre todo, bueno, como el maligno existe y actúa, con su astucia lo hizo sobre todo a través de las academias de inglés. Y bueno, de esa manera es como que se ha ido imponiendo, ¿no? Y hoy por hoy, con este debilitamiento de la vida religiosa, de la vida cristiana de fe, se va sustituyendo, ¿no? Y es como que aquello que dice el refrán habitual, que la naturaleza repugna el vacío, una fe debilitada ha dado lugar a esto que realmente, como decimos, tiene un aspecto cultural en un doble sentido. Primero, porque ya hay un ritmo en la sociedad que se espera esta fecha, se anuncia, lo vemos en los medios de comunicación, en las redes, en las propagandas, evidentemente destinatarios privilegiados son los niños, entonces bueno, con las golosinas y todo lo demás, ¿no? Pero sabemos también, por las advertencias que nos hacen personas vinculadas al ministerio de la iglesia, sacerdotes y demás, que también tiene un sentido cultural más oscuro y más profundo, que tiene que ver con los actos en honor del demonio, incluso ritos satánicos y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, yo quería sobre todo esta conversación empezar y continuarla remarcando lo siguiente, ¿no? Esta distorsión que significa este modo de celebrar, en definitiva, la muerte, siendo así que nosotros los cristianos somos testigos de la vida. Podemos recordar
el inicio del Evangelio de San Juan, el prólogo, donde justamente se habla del Verbo, que es la luz y es la vida. En él estaba la vida, dice, y la vida viene a ofrecerse a los hombres. Y justamente la vida es uno de los nombres de Dios, de la Trinidad Santísima y de Jesucristo, que dice en la Última Cena: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, sabemos nosotros, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo. Entonces por eso nosotros celebramos la vida. Y en esto yo quisiera remarcar lo siguiente: si bien creo que es importante cuando llegan estas fechas remarcar el cuidado que hay que tener con respecto a lo negativo, tanto a la distorsión de la fe, la visión, incluso diríamos este sentido de la vida, donde de pronto por distintos caminos hay como una especie del culto de lo feo y por tanto también de lo desagradable, de lo oscuro, y que no solamente tiene lugar en estas fechas, sino que quizá en todo caso se condensa en estas fechas, pero que se desparrama a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es el contrario, tener una visión iluminada por la fe, y desde allí entonces ver justamente que la vida humana es luminosa según el querer de Dios. O sea, el plan de Dios es habernos creado para la luz, para la vida, para la alegría, no para la fealdad, no para la muerte. Y por eso la fiesta central del cristianismo, y el catolicismo es el verdadero cristianismo, esto quizá quisiera remarcarlo, a lo mejor sí podemos remarcar esto en nuestra conversación. Esto no significa evidentemente despreciar la sinceridad de los actos de fe de creyentes de otras denominaciones, pero acá nosotros tenemos la alegría de tener esta firmeza de que la fe católica es la fe, la verdad completa. Entonces, bueno, tiene que ver con una visión integral de la obra de Dios que nos lleva al entusiasmo y a la alegría. Y por eso, bueno, el centro, decimos, de nuestro año cristiano, del año, de la vida, es la fiesta pascual. Y recordemos que allí, en la vigilia, que es la misa más importante del año, se consagra el cirio, y cuando se lo consagra, se marca en él los signos de Cristo, alfa, omega, el año en curso, etc. Y se dice que a Cristo pertenece el tiempo y la eternidad. Y todo, ¿no? Bueno, es el triunfo de la vida. Fijémonos que en esa fecha justamente se contextualiza con la oscuridad, o sea, nosotros, nuestro punto de partida, por decir así, es la oscuridad donde hemos experimentado la amargura de la muerte con Cristo, pero desde fuera de la ciudad, o sea, fuera del templo, avanzamos hacia el templo, el lugar sagrado, donde se va a ir iluminando todo gradualmente, y el cirio que nos va guiando. El cirio es Cristo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la fecha del Halloween y de la fiesta de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque cuando examinamos un poco la historia de la Iglesia, vemos que en este ir iluminando un mundo que estaba cautivo de las tinieblas, justamente una fecha privilegiada ha sido el 1 de noviembre, que no se impuso de repente, evidentemente no se celebraba así de golpe en la época de los 12 apóstoles que salieron a predicar, sino que como levadura en la masa, como nos dice el Evangelio, la Iglesia, la fe, ha ido configurando y transfigurando la vida humana. Y bueno, creo que a esta altura todos los cristianos, los católicos más o menos formados, informados, que gracias a Dios los hay muchos, ¿no? A veces nosotros, bueno, tenemos que señalar como maestros y pastores el debilitamiento de la fe y todo lo demás, pero también tenemos que agradecer personas que son un grupo fiel que tratan de vivir su fe y de formarse, ¿no? Entonces, bueno, se ha recordado que esta fecha del Halloween, en su forma concreta, actual, diríamos, formas del siglo XXI, sí tiene que ver con, sobre todo, los países que están muy marcados por el protestantismo y por la cultura celta y todo lo demás, ¿no? Pero investigaciones serias, incluso de aquellos mismos ambientes donde hay católicos que han tratado de profundizar su fe, nos muestran que a lo mejor esta versión rápida que se habla de
creencias ancestrales, donde de pronto se diluían las fronteras de la separación entre el mundo de los vivos y de los muertos, y que era el 31 de octubre, y que de pronto entonces venían los espíritus y que hacían todos esos sustos y esos tratos, ¿no? Truco, trato y todo lo demás. Entonces, bueno, que eran cosas así totalmente diabólicas y satánicas. Y bueno, sí, quiero remarcar, como lo dije al inicio, que el maligno, el demonio, Satanás, como le llamamos, como le llama la palabra de Dios, es un ángel caído que existe y que obra, evidentemente. Pero como la palabra de Dios le llama el padre de la mentira, nunca crea nada propio, sino que distorsiona lo bueno, lo verdadero. A ver, nos fijamos, por ejemplo, en la fecha de Navidad, ¿no? Hoy por hoy, bueno, es la fecha de las compras, del comercio, pero en realidad uno sabe que es una fecha hermosa, y si bien el centro del año cristiano es la Pascua, el momento dramático y donde también Cristo vence definitivamente la muerte, el pecado, al demonio, sin embargo, es como que en el orden popular la Navidad tiene un atractivo muy especial, ¿no? Entonces, por eso el demonio la trata de distorsionar, por ejemplo, bueno, la imagen del Papá Noel de Coca-Cola. Pero fijémonos que justamente el mismo Papá Noel, que le llaman así, en realidad son todos los términos cristianos. Noel es Navidad, por ejemplo, en francés, y Navidad en inglés se dice Christmas, o sea, la misa de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, también, pasando rápidamente por la historia, que bueno, ahora disculpen que no me acuerdo con precisión las fechas, porque como les decía, bueno, traté de hacer un paso rápido, pero más o menos en el siglo VII, cuando se va afianzando la liturgia romana, que hay varios papas que lo van haciendo, después de los siglos de persecución que hubo, desde Nerón, 250 años, hasta el triunfo de Constantino, y luego, que no es como nos dicen que Constantino creó la Iglesia Católica, sino que, bueno, vino la paz que permitió una nueva etapa de desarrollo. Pensemos que el próximo año se van a cumplir 1700 años del concilio de Nicea, entonces la Iglesia pasa de estar proscripta a estar libre, no todavía religión oficial, pero sí tener este margen de libertad para la vida de la fe. Y bueno, se va purificando toda aquella vida social, donde incluso tenían tanta presencia los dioses, y en uno de esos años, del siglo VII, si no me equivoco, uno de los papas va a consagrar, por ejemplo, un antiguo templo pagano que era el Panteón, justamente la palabra griega significa todos los dioses, en una iglesia cristiana destinada al culto de todos los santos. Y justamente, bueno, el culto cristiano, donde verdaderamente se rinde culto, aunque no de adoración, sino de veneración a los santos, en primer lugar a la Virgen Santísima, y no está mal venerar, esto tenemos que tener nosotros esta firmeza de nuestra fe. Nosotros es apropiado usar la palabra culto, pero evidentemente solamente se adora a Dios, a la Trinidad Santa, ni siquiera a la Virgen, a la cual sin embargo se le tiene un cariño especial, formas especiales de veneración, de cariño, y por eso la Iglesia en su catequesis muy precisa usa palabras determinadas, ¿no? Griegas y romanas. Entonces se habla de hiperdulía en relación a la Virgen, porque hay como una veneración especial, porque ella es la madre. Bueno, esta iglesia que decíamos que se dedica a la Virgen y los santos, y entonces, bueno, gradualmente se va a ir afianzando este culto de los santos, que va a tener distintas fechas. En algún momento va a ser también en mayo, en la misma iglesia romana, porque tenía que ver con los ciclos tanto naturales como incluso sociales, ¿no? Aquello que estaba en el pueblo romano y que San Agustín sobre todo lo relata en la Ciudad de Dios. Él es muy crítico, muy contundente en relación a esas distorsiones de los cultos paganos que eran oprimentes realmente. Cuando uno lo lee, si alguien quiere leer allí la Ciudad de Dios, que es una lectura en algunos momentos un poquito difícil, no porque sea complicado el razonamiento del santo, sino porque trae un desborde de información, y además él va analizando, ¿no? y enseñándonos a interpretar. Entonces, bueno, uno ve que si San Pedro
podía decir con respecto a la ley de Moisés, que era buena, divina, venida de Dios, que era un peso insoportable, mucho más las leyes y las determinaciones paganas, era una cuestión asfixiante, era como una mega superstición. Digo esto como para que veamos también cómo el culto cristiano, la fe práctica, es liberadora, ¿no? O sea, es muy rica en elementos, pero también es liberadora de forma tal que uno tiene libertad de opción, de poder tener todos estos elementos que nos fortalecen nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que la evangelización de las Islas Británicas y todo eso fue un gran desafío a la Iglesia porque eran las regiones más lejanas. Por otro lado, bueno, se llega más tardíamente, por supuesto. Además tienen una imaginación muy grande, se habla mucho de esta, de la imaginación de los celtas y demás, pero en realidad, desde el punto de vista de la doctrina, no hubo mayor dificultad en la Iglesia, sino que al contrario, lo asimiló desde la fe y la santidad, todos estos elementos, y los incorporó. Por eso, si ustedes ven, todos los países anglosajones, por decir así, pero incluso también un poco más allá, la zona de Dinamarca, Noruega, Alemania misma, con aquellas dificultades que hubo de la evangelización, que las señala este gran autor católico inglés Hilaire Belloc, bueno, realmente aportan muchos elementos muy pintorescos. Por ejemplo, el arbolito de Navidad, que a veces hay gente que un poco se extrema en decir no admitimos nada pagano y entonces queremos expulsar todo, ¿no? Y no, de hecho, si bien puede haber algunos elementos a purificar, pero todo tiene que ver con experiencias muy cristianas, ¿no? Entonces, como decíamos, el árbol de la Navidad y todo lo demás. Y bueno, disculpen que yo tengo un poco ese estilo a veces de relacionar puntos y a lo mejor doy rodeos, pero no me aparto de este tema de lo que ahora estamos hablando, que es el tema del Halloween. Incluso la misma palabra, yo no sé inglés y menos inglés antiguo ni todos esos dialectos, pero bueno, lo he leído varias veces, varios reportes que justamente indican que la palabra no es otra cosa que la víspera de todos los santos, ¿no? De hecho, Holy actualmente significa santo en inglés, y entonces, bueno, en esas variaciones antiguas de la lengua, Halloween es la víspera de todos los santos. Entonces, tiene que ver también con los elementos que Dios mismo como creador ha puesto en la naturaleza, y bueno, la naturaleza que nosotros le llamamos creación, es nuestro nombre favorito porque reconocemos a Dios como creador, aquella alabanza que vemos nosotros en los salmos que se admira de la obra de Dios. Y también pensemos, por ejemplo, en San Francisco de Asís, que estamos ahora en el jubileo, el 8º centenario de varios acontecimientos, el que tenía esa mirada contemplativa y amorosa. Entonces, bueno, doy un poquitito este tipo de rodeos porque me parece importante en esta etapa, que por eso señalaba el tiempo, ¿no? Ya estas décadas en que estamos en esta especie de lucha espiritual, de que no se nos contamine la fe. Bueno, justamente ir viendo este proceso donde quizá en un primer momento, cuando nos vino como una avalancha toda esta práctica que en ese momento era muy extraña del Halloween y demás, evidentemente era importante, me parece, advertir todos los elementos negativos, pero creo que todos los que somos más o menos de mediana edad, mucho más los grandes quizá, han visto que bueno, el Espíritu Santo creo que nos ha ido guiando como para elaborar respuestas espirituales y pastorales para esta situación. Y por ejemplo, una ha sido el Halloween's, ¿no? Esta práctica que sobre todo ha tenido y tiene como partícipes especiales a los niños, y donde justamente para no quedarnos meramente renegando y lamentándonos de todas estas cuestiones de calabazas, brujas, escobas y todo lo demás, arañas, murciélagos, hacer justamente esta práctica de que los niños le presten una atención a los santos, que justamente son nuestros modelos, nuestros amigos, nuestros compañeros de la fe, y se atavíen con
con sus características, ¿no? Y bueno, yo creo que a esta altura casi todas las comunidades, yo que he andado un poquito en estos últimos tiempos de acá para allá, lo he podido ver y con alegría, y que tanto en comunidades parroquiales, bueno, como en colegios o también en familias, se propicia esto, y es un elemento catequístico y espiritual hermoso que los niños puedan tener justamente la oportunidad de identificarse con un santo, con una santa, aprender su vida. Y esto no es otra cosa que lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? San Pablo en la carta a los Romanos, que dice justamente que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos al mal a fuerza de bien, ¿no? Entonces, bueno, para un poquito cerrar esta idea, y si alguien quiere hacer un aporte, tengo por ahí alguna cosita más para comentar, pero bueno, dentro de esto que quisiera remarcar, que nosotros tenemos una mirada luminosa, la mirada de la fe. Esto que decíamos de lo cósmico, que no solamente es una fecha de almanaque, por decir así, occidental, racionalista, posmoderno, de una fecha que ya pasó, sino la fecha, los astros, tienen un sentido realmente espiritual. Si repasamos las páginas del Génesis, libro del Génesis, justamente allí se nos dice que cuando Dios crea las lumbreras del cielo, lo hace para marcar las estaciones y las celebraciones. Y yo quisiera remarcar esta cercanía, incluso cronológica, entre el Halloween y sobre todo la fiesta de todos los, o Halloween leído en lenguaje cristiano, que es víspera de todos los santos, con la Navidad. Porque fíjense que, bueno, yo que, como les decía, he tenido la oportunidad de estar varias veces en los últimos tiempos en México, y también, bueno, en Ecuador, el centro del mundo, hace poco, que me pareció un lugar tan maravilloso. Allí, bueno, en el hemisferio norte viven, digamos, nosotros vivimos al revés de ellos, o como sea. Entonces, bueno, ellos celebran la Navidad en invierno y nosotros en verano, y ahí podemos recordar todas las acotaciones del gran Landricina, que, bueno, en tono humorístico nos hace estas advertencias de lo que comemos, comida de invierno con los calores de verano, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, fíjense que incluso textos de la Sagrada Escritura, porque toda la Escritura en definitiva es la maravilla de Dios que obra en lo natural y sobrenatural. Y por ejemplo, cuando dice San Juan Bautista, el precursor, conviene que él, Cristo, crezca y yo disminuya, esta observación cósmica de que la natividad de San Juan Bautista es el 24 de junio, y 6 meses después, la Nochebuena, 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo. Entonces, bueno, en el hemisferio norte, en el nacimiento de Juan, que están justamente en el invierno, el día empieza, están en el verano, el día empieza a acortarse, ¿no? Y en cambio, cuando nace Cristo, el día empieza a agrandarse. La luz de Cristo nace en la humildad del pesebre y se va manifestando cada vez más hasta ser el sol esplendoroso de justicia, ¿no? Entonces, bueno, todos estos contrastes, similitudes, paralelismos, que nos llevan realmente a tener una mirada de admiración a la obra de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es verdad que hay un combate espiritual. Justamente la Santa Misa hoy nos traía el texto de San Pablo a los Efesios, que hablaba de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre. Y bueno, en estos días sabemos que sí, el engañador trata de apropiarse de estas fechas que son de Cristo, y si son de Cristo son de los cristianos. Entonces, bueno, es importante formarse, informarse, vivir la fe, no permitir, y acá llegamos a la parte práctica, que nuestros niños, nuestras familias sean engullidos por estas formas oscuras, feas, incluso sabiendo, como decíamos, que hay también prácticas cultuales satánicas, ¿no? Entonces, por eso muchas comunidades creyentes en este tiempo hacen, bueno, noches de vigilia, de reparación, de adoración a nuestro Señor. Creo que, bueno,
que todos nosotros lo sabremos, estamos quizá en contacto con comunidades o familias que así lo viven, porque hay que vivirlo, porque evidentemente no podemos, ¿no?, ser ingenuos, decir, bueno, entonces nos conformamos con que la fecha original era cristiana y ya está. No, sino que recordemos aquel refrán de que la naturaleza repugna el vacío, o sea, no podemos dejar nada descuidado, porque si no, viene el maligno y ocupa ese lugar vacío, pero tenemos que hacerlo con la alegría, la confianza en Dios, incluso también diríamos hasta la cautela, ¿no?, de que, como digo, están también los cómplices del mal, que a veces, hasta ya sea a los animales que le dan un sentido simbólico a su sacrificio y demás, o incluso, lamentablemente, y eso no lo podemos negar, hay reportes pero ya indudables de sacrificios humanos y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, tener justamente toda esa cautela que la vida social lamentablemente lo impone, pero que la respuesta nuestra es desde la fe y desde la oración. Y quisiera este segmento terminarlo con esto, ¿no?, con esta importancia de la oración. Nosotros no nos terminamos de dar cuenta de lo efectivo de la oración, y por eso la Virgen le pide a los pastorcitos en Fátima oración, ¿no? Y uno dice, hasta una guerra mundial que según los sociólogos parece que fue inevitable, no lo era según el querer de Dios, porque bastaba suficiente oración como para revertir eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que estas fechas son oscuras y peligrosas, pero la oración, la piedad y la confianza en Dios nos pueden no solamente defender, sino hacer triunfar la vida, que es el regalo de Cristo. Sí, padre, justo con la lectura, la primera lectura de hoy, ¿no? Esto de que decía usted que nuestra lucha no es contra este mundo, sino y también nos explicaba cómo debemos actuar nosotros como cristianos, ¿no? Sí. No sé si quiere comentar algo el padre o vos o quien sea, o alguna pregunta. La verdad, padre, que nos ha dejado sin pregunta, porque ha dicho todo muy muy claro. Bueno, y justo cuando usted estaba también hablando sobre esto de que el demonio se burla y que es mentiroso, y leía una frase del padre Gabriel Amor, del exorcista, que decía: el mal no viene con advertencias, sino como entretenimiento, y Halloween es una clara expresión de esto. Así que bueno, tomado de un sacerdote exorcista tan importante, que nos abra los ojos, ¿no? De que nos abre los ojos de que esto no es una fiesta sin consecuencias, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, realmente yo creo que, bueno, uno tiene que ir a los verdaderos maestros para fortalecer la fe. El padre Gabriel Amor es uno de ellos. Yo he estado en estos últimos tiempos leyendo algunos libritos de él que lo tienen muy preciosos, es muy profundo, muy sencillo y profundo para escribir. Y te comento que leí hace poco un librito de él que se llama Padre Pío, la breve vida de un santo, y yo personalmente me atrevo a decir que el Padre Amor ha sido un santo, así que qué mejor que la vida de un santo escrita por otro santo, ¿no? Y remarco quizá esto del autor, porque como te decía, en esta situación de, como le llaman ahora, batalla espiritual, que en realidad varios le están llamando también batalla espiritual, que es el término más propio, es importante, como digo, sin despreciar la fe sincera de muchos hermanos, porque en esto, bueno, nos tienen que encontrar del mismo lado el combate por Cristo, aun cuando tengamos diferencias importantes, pero que no las diluyamos, digamos, en un pacifismo, en un falso ecumenismo mentiroso, porque eso también sería hacerle culpa al maligno, sino el verdadero diálogo de la fe, que significa, bueno, profundizar la fe, ¿no? Entonces, bueno, esto puede tener a veces algunos ribetes polémicos, pero bueno, uno tiene que profundizar la fe con sinceridad, y como te decía, bueno, hay ciertas manifestaciones que son propias de aquellos países que se han convertido en protestantes, pero que 1500 años han sido católicos, ¿no? Pensemos Alemania, pensemos Inglaterra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó?
un protestantismo feroz, anticristiano, antipapista, como decían ellos, que incluso donde se prohibía la Santa Misa, y como digo, la formación es lo que nos ayuda a recuperar lo genuino de la fe, de la verdad y de la historia. Por ejemplo, ¿no? Teológicamente, un concepto un poquito más difícil quizá para algunos, ¿por qué el protestantismo tiene esta especie de tendencia a la radicalidad de solamente los buenos? Estamos hablando, digamos, de gente buena, creyente, protestante, ¿no? ¿Por qué solamente señalar lo negativo, lo satánico y demás, y no tener la capacidad de filtrar y redescubrir todo esto luminoso, ¿no? Incluso del juego, de la recreación, del esparcimiento en estas ocasiones? Porque, por ejemplo, ciertas tendencias del protestantismo niegan la existencia del purgatorio, incluso no saben cómo resolver el tema de las almas. Incluso hay corrientes actuales de teología que niegan la inmortalidad del alma, la pervivencia, y bueno, llegan a sostener que lo que la Escritura le llama la resurrección sería como una especie de nueva creación, y dicen, bueno, que la pervivencia del alma es un elemento griego y demás. ¿Por qué lo señalo? Porque justamente al ser indudables ciertas manifestaciones extraordinarias, preternaturales, un tema abierto y delicado que hay ahora, como seguramente ustedes lo sabrán, por la obra allí en la parroquia, por la obra de amor por los que sufren y por la actividad misma del padre René. Bueno, un tema que delicado, como digo, a discernir, que todavía se plantea, por ejemplo, es el tema de las almas errantes, las almas del purgatorio, personas que dicen, bueno, haber tenido experiencias que Dios mismo les ha concedido tener y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto, hay que discernirlo, uno no tiene que apresurarse a tener un concepto claro, definido, cerrado, quiero decir, pero para nosotros como católicos nos resulta lo más natural pensar, digamos, en lo que popularmente se llama almas en pena, etcétera. Y entonces el protestantismo, al no tener la capacidad de asimilar esas experiencias o situaciones, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se las atribuye al demonio. Y ahí es donde viene justamente esta falta de capacidad de contrarrestar esta mala práctica, ¿no? De lo que pueda, sí, vuelvo a repetir, de ninguna manera la estoy negando, la presencia y la acción del maligno, y que, bueno, nuestros buenos maestros, lo mencionamos al padre Amor, yo le tengo mucha confianza al padre Javier Luzón, que realmente ha sido profesor de seminario, exorcista, 20 años de experiencia. Entonces, bueno, tener un poco esa serenidad y firmeza, las dos cosas, para poder un poco oponernos, ¿no?, a esto que viene así. Y tener la certeza de esto que Jesús nos dice en el Evangelio. Yo lo había notado acá, estas verdades que tenemos que recordar siempre de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando está esta controversia de Cristo con los saduceos y fariseos, que le objetan justamente el tema de la resurrección, y nosotros profesamos en el credo diciendo: creo en la vida eterna, creo en la resurrección de la carne. Entonces le ponen el caso de esta mujer que había tenido 7 maridos, que finalmente murió ella también. Entonces, y Cristo les dice: ustedes no entienden la palabra de Dios. Y entonces les cita un pasaje del Antiguo Testamento. El que quiera puede ver Mateo 22, 32 y paralelos. 22, 32 Mateo, y bueno, y de ahí ver los otros textos. Entonces nuestro Señor le cita justamente cuando en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta y dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Y yo creo que, bueno, el desafío de Halloween, de la fiesta de Todos los Santos, que es solemnidad para nosotros, y de la octava de los difuntos, que, bueno, para otro momento, o quizá con otras personas puedan profundizar el tema de las indulgencias de los difuntos. Por algo hay una octava, ¿no? Muchas fiestas antes tenían su octava. Entonces, una octava de visita al cementerio, donde fíjense que la Iglesia generosamente ofrece un segundo modo de indulgencia en favor de los difuntos, donde prácticamente la sola condición es ir al cementerio y orar siquiera mentalmente.
alguna gente se lo confunde como que es una única indulgencia, la habitual, que uno va a la iglesia, reza las oraciones, tiene que comulgar. No es que no haya que hacerlo, no estoy yendo contra esa práctica, pero quiero decir, tan generosa la iglesia y tan consciente de la vida eterna, que ofrece esa posibilidad de, por decir así, una indulgencia plenaria de modo tan sencillo, y tiene que ver con esto, ¿no? Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y ese tiene que ser el gran resultado, el gran mensaje que nos queda a nosotros de la celebración de estos días. Qué bueno, padre, ya nos tiró el tema para un próximo programa con usted, así que vaya agendando que en algún momentito lo vamos a invitar, el tema de los fieles difuntos y bueno, y todo lo que la iglesia nos regala, ¿no? Para ayudar a las almas de nuestros familiares, amigos, conocidos y las almas del purgatorio que nadie reza. Así que bueno, gracias padre por haber participado, se nos termina el programa, yo le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, padre, justamente le escuchaba, ¿no? Con tanta riqueza, tanto conocimiento para esta radio, ¿no? Además en este día que estamos con una fiesta de Halloween, nos viene muy bien todos los comentarios, enseñanza sobre este tema, ¿no? Así para que no estemos en ignorancia. Desde ya te agradezco, padre. Bueno, el padre es compañero mío, de nuevo recuerdo, compañero en el seminario. Vamos a cumplir 30 años el 3 de diciembre, así que a rezar por el padre también. Así es. Bueno, muy agradecido yo, porque bueno, realmente el cariño de ustedes y la confianza, así que espero no defraudarlos y de mi parte siempre disponible. Muchas gracias, padre. Bueno, vamos cerrando el programa, el padre va a dar la bendición como siempre. Bueno, vamos terminando. Ya estamos en víspera de Todos los Santos. Mañana es el gran día de todos nuestros santos modelos, nuestros santos que no conocemos, nuestros santos intercesores. Damos la bendición para todo este hermoso público. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, América.